Muy buenas. Bueno, vamos a ver un poco el esquema, lo que es la distribución que tiene dentro la placa, aunque sea la electrónica bastante complicada para lo que sabemos ahora, aunque es muy sencilla. O sea, realmente la electrónica que lleva esta placa es muy fácil. Una vez que se tienen cuatro o cinco conceptos un poco claros, es de lo más sencillo que se puede hacer. De hecho, veremos cómo hacer una placa de estas directamente en un protoboard, prácticamente sin la parte de la comunicación del USB, que es lo que permite programarla a través del USB. El resto de la placa es trivial, es prácticamente lo que hace el chip con cuatro cosas para echarle de comer y para que funcione. Esto es la placa tal como es, y básicamente tiene tres partes. La placa tiene tres partes. Esta parte de aquí, la parte de este lado, que es la parte de comunicación con el USB. O sea, esto realmente es para que la placa sea muy fácil de manejar desde el entorno de Arduino. Generalmente los procesadores normales, esta parte de aquí es el procesador, esto que hay aquí es el procesador de la placa, el Mega 328, que es el procesador que lleva. O sea, se graban con chips más serios, que no es directamente a través del USB con el terminal para que se vea. Entonces, toda esta parte de aquí, todo lo que es el conector USB, este chip de aquí, que es otro procesador, su cristal, o sea, todo esto que hay aquí es simplemente para poder manejar la placa desde el entorno de Arduino de una forma muy sencilla, tal como he visto que se puede programar, se puede hablar con ella como si fuera un ordenador remoto. Esto realmente para una placa normal, para una placa que va a hacer alguna tarea sin tener que ser el Arduino, que es simplemente para probar, no es necesario. Realmente es necesario este chip y algún componente más para echarle de comer y para que corra y ya está. Entonces esto de aquí simplemente es el USB, y aparte se aprovecha para coger la alimentación a través del USB del ordenador y alimentar todo lo que es el procesador y toda la placa a través de él. Esta parte de aquí abajo, todo lo que hay aquí abajo, esto es la parte que permite alimentar la placa a través de un alimentador de 12 voltios. ¿Por qué se hace eso? Porque generalmente los alimentadores USB de los ordenadores pues pueden quedarse cortos. Entonces, pues para tener más chicha, para poder alimentarla, o bien para que la placa funcione de forma autónoma, alimentada a través de un alimentador normal, una vez que tiene el programa grabado, no hace falta que esté enchufada al USB. El procesador está haciendo su tarea, hace sus cosas, y simplemente si está enchufada aquí a un alimentador normal de estos que se enchufan y que dan 12 voltios, pues esto entre 6 y 18 voltios, está contento. Aquí hay un regulador que lo regula a 5 voltios, unos condensadores, o sea, todo esto que hay aquí es para poder alimentar a la placa de forma externa con un alimentador. Y esto que hay aquí es la parte del USB para poder alimentarla y comunicar con ella y programarla de forma fácil con el entorno del Arduino. Y simplemente lo que hay aquí, esto de aquí, es simplemente lo que es el circuito del procesador, que lleva cuatro componentes muy sencillos. Y luego lleva pues el conector, este conector de arriba, que son las entradas y salidas digitales, de la 0 a la 13, las 14 patas que tiene el procesador. Vemos que están enchufadas directamente a las patas del procesador. Y las 6 entradas analógicas que tiene aquí, que están enchufadas directamente al procesador. Aquí tiene unas conexiones para 5 voltios, para 3 voltios, masa, para poder enchufar aquí, para aprovechar la alimentación que le llega al chip que fabrican estos dos, pues poder aprovecharla. Incluso aquí hay 3,3 voltios que él no usa para nada, pero que aquí hay un regulador pequeñito, este regulador de aquí, que es el que transforma los 5 voltios en 3,3 voltios, porque hay veces que hacen falta 3,3 voltios para hacer cosas fuera. La placa lleva cuatro chorradas. La parte más compleja es la parte del USB, que lleva un procesador propio que es igual prácticamente que este de aquí. O sea que es en SMD. Esto está así pues para poder quitar y poner el chip, para poder reemplazarlo. Entonces, aquí en la página esta de Arduino, bueno, aquí hay un esquema que dice cada una de las patas, para qué es. Las patas pues tienen diferentes funciones. Eso ahora es demasiado complejo entenderlo, pero las patas tienen más de una función. Depende de cómo las programes, cómo las utilices, valen para una cosa o valen para otra. Es lo que hay. Entonces aquí donde pone Interactive Board Viewer, está muy bien porque nos dan tanto el esquema como el PCB como una visión en tres dimensiones.
Entonces, si amplío esto, aquí se puede ver el esquema. Esto es el esquema de la placa, y aquí se ven los tres módulos que comentaba antes. Todo esto de arriba es el módulo de alimentación. Esto de aquí es para alimentar a través del alimentador externo, con su regulador, lleva sus cosas de aquí, pues para protegerse si le meten más corriente, más voltaje o menos, pues que no se queme directamente por poca cosa. Si se le mete mucho, pues se va a quemar. Esto de aquí es el LED de indicador, es el LED precioso que nos permite sacar cosas por la pata 13. Lo vemos aquí directamente en la pata esta de aquí, es que se ilumina la pata esta también. Esta pata de aquí, al darle aquí, es que se ilumina esta de arriba. Pues esto está conectado directamente a esta pata del procesador, que es la pata, que es la 13, y esto va a través de un amplificador para no sobrecargar la CPU al LED ese que se enciende y que se permite ver en la placa. Aquí hay otro LED, este LED es para la alimentación, y aquí hay otros. Toda esta parte de aquí, esta parte es la más compleja, todo lo que hay aquí es para conectar con el bus USB, que es este de aquí. Es un procesador de comunicaciones y que al final lo único que hace es conectarse con el procesador, el que trabajamos, el que realmente programamos, a través de estas dos patas, para programarlo y para también poder que lo que él habla por el canal serie lo transforma y lo manda a través del USB, y lo que se le envía a través del USB lo transforma y se lo envía hacia el canal serie, que son estas dos patas de aquí de la CPU. Y lo que es la CPU simplemente lo que lleva es un cristal, que es el que le da la frecuencia a la que tiene que funcionar, cristal de 16 MHz, y un botón de reset. Y ya está, no lleva nada. O sea, realmente para que funcione este procesador necesita lo que se ve aquí: echarle de comer, un cristal y un botón de reset. Y ya está. Y luego aquí pues se ven en el esquema, pues también están puestos por el conector de las entradas-salidas digitales, y el conector de las salidas analógicas, que es este de aquí. Entonces aquí esto está bien, le puedes dar un paseo, se puede ampliar, reducir. Aquí nos dan también el PCB. El PCB es la placa, es directamente el ruteado de la placa, donde se ven todas las pistas, donde va cada cosa, dándole a cada componente te explica lo que es. Y la parte de pone 3D, pues permite ver la placa en 3D. Está bien, o sea, es curioso. Lo que es el esquema, aquí pues se me va lento porque es la máquina virtual y no tiene directa el vídeo, pero aquí esto sí funciona, se puede ampliar, se puede tirar para acá y se puede ver tranquilamente pues todo lo que tiene. Entonces, pues esto es simplemente un vistazo, y estos son los típicos esquemas que podemos hacer con el KiCad, con el programa este para hacer dibujos. Estos son los esquemas electrónicos. Este es, ya digo, la parte más compleja es esta, que es la parte de comunicaciones, pero el resto son chorradicas con 4 resistencias, un regulador, un amplificador, que no es prácticamente nada del otro mundo, y mucho menos la parte del procesador. Entonces, esto es lo que son los esquemas de la placa. Y aquí en otra pestaña acabo un dibujo de lo que es el procesador tal cual. Este es el chip del procesador, que tiene las patas se enumeran de la 1 a la 28, tiene 28 patas, y aquí se puede ver tranquilamente lo que es cada pata. O sea, aquí la pata 7 y 8, que son VCC y GND, esto es para echarle de comer. Aquí hace falta meterle 5 voltios y 0 para que el chip funcione. La 22 está unida a la 8 y la 20 está unida a la 7. Y bueno, aparte de 4 cosas que sean más raras de entender, básicamente las patas importantes que tiene son la 1, que está enchufada al reset, que el botón ese que hay en la placa arriba del todo, este de aquí, el botón que hay en la placa, este botón de aquí, este es el botón de reset, que es para resetear el programa, va directo enchufado a esta pata. Y luego tiene pues en las entradas salidas digitales, que son de la PD0, que pone así 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, son sus entradas salidas digitales, de las cuales las dos primeras, fijaros que tienen varias funciones. Esta tiene la función de RXD, que es la recepción del canal serie, y TXD, que es la transmisión del canal serie, y esto es lo que vale para poder comunicar
a través del USB para poder programarla, hablar con ella, ver por el terminal, sin necesidad de tener mucha más electrónica enganchada. Es la gracia que tiene el Arduino frente a hacer una placa directamente a mano. Esto no importa. Y luego pues la A0, A1, A2, A3, A4 y A5, que son las 6 entradas analógicas que tienen más funciones, que tienen más cosas para comunicar, PWM, cosas que ya veremos qué significan. Pero básicamente es esto, es las entradas del conector van directas a las patas de la CPU. Por eso, si metemos aquí más de 5 voltios, la CPU hace puff y se muere. O sea, meterle más de 5 voltios en una pata de estas es asesinar al chip. Lo que pasa es que, por suerte, se enchufa y se puede comprar el chip, que vale 2 o 3 euros, se coge, se pone otro y vuelve a funcionar. Entonces aquí están las especificaciones, aparte de documentación, las especificaciones técnicas, que esto hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, lo que es el microcontrolador trabaja a 5 voltios, o sea, se le alimenta a 5 voltios. Y todo esto que pone aquí del voltaje de entrada es el alimentador, aparte, el alimentador que se puede meter aparte, que va pues entre 7 y 12 voltios, es lo que le gusta, como mucho entre 6 y 20 y se rompería si metemos más. Entonces, esto es muy importante, dice que la corriente que se le puede sacar para cada pata digital son 20 miliamperios. No se le pueden chupar más de 20 miliamperios a una pata de entrada-salida digital. Con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando uno calcula los circuitos para que nada de lo que conectemos a esas patas consuma más de 20 miliamperios, porque si no romperemos con suerte esa pata y con mala suerte el chip entero. De los 3,3 voltios que da el regulador que lleva la placa, que es un regulador auxiliar para que nos dé 3,3 voltios, no se le pueden sacar más de 50 miliamperios. O sea, no se puede pedirle más de 50 miliamperios. Si se le piden más, se quema. Y luego pues ya cosas que son más, eso, cuánta memoria lleva. Fijaros que estamos hablando de un chip que lleva para hacer el programa 32K de memoria. O sea, no gigas, ni megas, ni nada. Son 32K de memoria. Y de memoria RAM tiene 2K. 2K de memoria RAM. O sea que prácticamente es una cosa ínfima, pequeñísimo. O sea, comparado con un procesador normal de cualquier ordenador, esto no es nada. Esto es un microcontrolador pequeñísimo. Y va a una frecuencia de 16 megahercios. O sea, ni gigas ni nada. Estos son megahercios. O sea, el chip es lo que es un cacharro muy antiguo y es muy pequeño, es fácil de utilizar, pero la frecuencia es bajísima, la capacidad es bajísima, no tiene nada que ver con los ordenadores que podamos, o procesadores modernos que puedan haber. Y sobre todo esto es muy importante, a ninguna pata de la CPU se le puede sacar más de 20 miliamperios porque se rompe, y al regulador de 3,3 voltios que lleva no se le puede sacar más de 50 miliamperios. Por eso hay que calcular muy bien lo que se conecta a la placa. Es impepinable calcular perfectamente lo que se conecta a la placa. Pues bueno, pues esto es este es el vistazo a lo que es la placa, lo que tiene y los cuidados que hay que tener con ella. Básicamente, pues tener mucho cuidado de que a las patas del chip nunca se le quita voltaje. Para sacarle voltaje habrá que hacer electrónica, meter amplificadores, alimentarlos desde la fuente, pero no se le puede sacar porque si no el chip, si se le pide mucha corriente, pues se quema. Bueno, pues esta es una visión así por encima de lo que es la placa, qué es lo que lleva, y ya está. Venga, pues un saludo y hasta la siguiente.